En el ejercicio 6, este ejercicio como que es de cálculo, nos están preguntando cómo podríamos derivar la siguiente función. Y para ello lo primero es identificar cuántos términos tenemos. Para identificar los términos tenemos que identificar sumas y restas. Entonces, fijémonos que acá habría un término, porque ese término se separa del otro mediante una suma. Todo lo que está separado mediante una suma o una resta va a ser un término, ¿ya? Por lo tanto, aquí tendríamos un término y acá tendríamos otro término. Ahora, ojo, que dentro de este término que tenemos acá, tenemos un factor que sería función de x, y el otro también estaría en función de x, el que está al lado, el seno al cuadrado de 2x. Por lo tanto, tenemos dentro de nuestro primer término un término que está compuesto como de dos factores que dependen de x. Entonces, yo lo quiero notar así como para que se entienda un poco, como esto va a ser como g de x multiplicado por un no sé, este le voy a poner h de x, ¿ya? Em, y acá vamos a tener sumado, a este no sé, le voy a poner otra letra, una y de x, no sé, un ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a preocuparnos primero de sacar la derivada de esto. Entonces, la regla nos dice que cuando nosotros tenemos algo que está multiplicándose, algo que se está multiplicando con respecto a otro, y ambos dependen de x, vamos a tener que aplicar la regla del producto, que nos dice la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces vamos a ir resolviéndolo paso a paso. ¿Cuál sería la derivada del primero? El número lo vamos a expresar nuevamente. Yo lo voy a expresar como x al cuadrado más 1, y esto está elevado a un medio. Por, aquí yo voy a anotar esto como seno de 2x, pero el seno de 2x está elevado a 2. ¿Ya? Lo voy a anotar de esa forma. ¿Por qué? Porque si ahora derivamos este, tenemos que entender de que la primera función, que como la que está afuera, la que engloba todo, es como la función del x elevado a n, como un polinomio, un x que está elevado a una potencia. Entonces, la regla que nos dice, cuando nosotros derivamos algo de la forma x elevado a n, el resultado es bajar la n, como un coeficiente al principio, y al grado le restamos 1, nos queda x elevado a n menos 1. Lo mismo vamos a hacer acá, o sea, nos va a quedar un medio, paréntesis, x cuadrado más 1, y arriba nos va a quedar un medio menos 1. Esto lo voy a anotar por acá. Eso siempre pasa a estar al frente. Entonces lo voy a dejar acá, y ahora lo vamos a ver con un poquito más de calma. Esto me quedaría como un medio x cuadrado más 1, esto elevado a menos un medio, ¿ya? Aquí podríamos decir estamos listos, pero no, señor. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué sucede? Que por regla de la cadena tú tienes que seguir derivando lo que tenemos dentro, ¿ya? Y lo que está dentro ahora, ¿qué es lo que está dentro de tu función? Tú derivaste solamente como la función como potencia, que era como la función raíz, lo que estaba como elevando a tu función, pero ahora tienes que derivar lo que está dentro de esa función, que sería el x cuadrado más 1. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 1? Primero, entender que dentro de eso tenemos una suma de dos términos, entonces derivas por un lado el x cuadrado y por otro lado el 1. La derivada de x cuadrado sería 2x. Y la derivada de 1 es 0, porque es una constante. Entonces solamente nos queda acá 2x. Este 2 se simplifica con el de acá. Sí, y cuando tenemos exacto una constante, sumando un número que esté solo sin x, ese número se elimina siempre. ¿Ya? Recordemos un poco, la derivada tiene relación con lo que es variación. Entonces, cada vez que multipliquemos por una constante, como las constantes no varían, se nos van a hacer cero. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Y ahora, puedo relacionar esto es como si yo tuviese como una raíz abajo, pero estaría abajo, como está negativo, la raíz ahora me queda abajo en el denominador. Sería como raíz cuadrada de x cuadrado más 1, pero esto ahora está en el denominador. ¿Por qué? Por el exponente negativo. Y este x que me quedo acá, lo dejo arriba. Por lo tanto, esta primera derivada me daría este resultado. Sería x partido raíz de x cuadrado más 1. Y esto yo lo tengo que multiplicar por el segundo sin derivar. O sea, anoto sencillamente lo mismo.
seno al cuadrado de 2x. Más el primero sin derivar, ese ya lo tenemos listo. Esto dijimos que es raíz de x cuadrado más 1 por la derivada del segundo. Entonces, bueno, esto lo voy a anotar un poquito más al lado. La derivada del segundo, ¿cuánto sería en este caso? Nosotros tenemos seno de 2x al cuadrado. Y esto lo vamos a derivar. Por lo tanto, lo que comenté antes, lo que engloba tu función, lo primero que tú ves desde afuera, sería como la función cuadrática, que sería como un polinomio elevado a un grado n. Derivando eso, tendríamos que decir, esto es 2 por lo que tendríamos ahí dentro, 2 menos 1. Aplicamos la regla como de lo que es la derivada de un x elevado a n. ¿Ya? En este caso solamente que no es x, es una función. ¿Ya? Por lo tanto, nos quedaría el 2 que se coloca ahí y luego el exponente que ya teníamos, que era el 2, se le resta 1. Y esto nos da el seno de 2x. Pero ojo, aún no hemos terminado, porque ahora nos toca derivar lo que está dentro. ¿Qué tenemos dentro? La función seno. ¿Cuál es la derivada de seno? Eso hay que aprenderlos de memoria. La derivada de seno es coseno. Seno de x. ¿Y estaríamos listos? No, aún no estamos listos porque derivamos recién lo que es coseno. Entonces ahora tenemos que ver cuál es el argumento de coseno. El argumento de coseno es 2x. Por lo tanto, también tenemos que volver a derivar eso. Y la derivada de 2x en este caso sería solamente 2. Entonces si ahora juntamos todo, esto me quedaría 4 por seno de 2x. Ahora anoto solamente seno de 2x porque 2 menos 1 es 1. Entonces esto como que me queda elevado a 1, da lo mismo. Por coseno de 2x. Y ahí estaría la derivada como el segundo. Entonces sería por... ¿En qué parte? Ahí está el coseno de x. Ah, y después, ¿de dónde sale este 2? Sí, lo que te comenté recién. Primero derivamos la función que estaba afuera, que era como la función cuadrática. Luego derivamos la función seno, que me quedó coseno. Y ahora tenemos que derivar lo que está dentro del coseno, que es el 2x. Y la derivada de 2x, eso me da 2. Entonces, hasta ahí llegaste con tu derivada. La regla de la cadena, como que siempre tienes que ir de afuera hacia adentro, derivando. Ya. Y ahí nos daría esto, sería como la primera derivada, pero solamente de este primer término. ¿Ya? Por lo tanto, esto lo voy a volver a anotar acá. Como para que me quede por aquí. Y ahora tengo que derivar esto. En este caso, esto quizás sea un poco más sencillo, en el sentido de que no está multiplicando, sería solamente preocuparnos de derivar esto. Ahora, vamos, la derivada del logaritmo natural, que es, cuando tenemos un logaritmo natural, ¡pum! El numerador, o sea, el argumento del logaritmo pasa a ser denominador. Entonces esto me queda 1, sería como 1 partido x a la cuarta más 1. ¿Y estamos listos ahí? No, porque ahora hay que derivar lo que está dentro, que es el x cuadrado más 1. Y la derivada de x cuadrado más 1, bueno, el más 1 se descarta porque es una constante, no la consideramos. Solamente tenemos que derivar el x elevado a 4. Y la derivada de x elevado a 4 sería, bueno, darle aquí como x a la cuarta. La derivada de esto sería 4x y al 4 le quitamos en 1 al grado. Entonces me quedaría 4x cubo. Entonces aquí esto me queda el tiro 4x cubo. Y todo esto sería el resultado de la primera función derivada. Ya, en el D nos dice f de x es logaritmo natural de 1 más x cuadrado más e elevado a 4x por la tangente del seno de x cuadrado. Se ve complicado esto. A ver, vamos viendo. Primero, vamos analizando. Tenemos nuestro primer término y dentro de este término hay un solo factor. No hay una multiplicación de dos funciones, por lo tanto tendríamos que derivar directo. Acá en el segundo, en este sí tenemos dos factores dentro de este término. Aquí tenemos al e elevado a 4x y por otro lado tenemos a la tangente del seno de x cuadrado. Entonces, bueno, primero vamos a derivar esta parte. Lo voy a derivar acá por separado. Después anotamos el resultado simplemente. Tengo logaritmo natural de 1 más x cuadrado
Esto lo vamos a derivar. La derivada sería 1 partido 1 más x cuadrado. Ahí derivamos lo que es el logaritmo, pero ahora tenemos que derivar lo que está dentro del logaritmo, que es 1 más x cuadrado. Por lo tanto, aquí sería la derivada de 1, eso es 0, y la derivada de x cuadrado es 2x. Este 2 pasa como coeficiente adelante, y al 2 que estaba como potencia se le resta 1, quedaría solamente x. Entonces el resultado final de esto nos daría 2x partido 1 más x cuadrado. Ahí estaría listo. Ahora vamos a hacer el siguiente. Eh, yo lo que voy a hacer es primero determinar las derivadas por separado de estos dos factores que componen ese término. E elevado a 4x, si yo lo derivo, primero lo dijimos, la exponencial nos da siempre lo mismo. O sea, el resultado de esto es e elevado a 4x. Pero ojo, eso es cuando está elevado como a x solo. Entonces, a pesar de que nos quede el mismo resultado, ahora tenemos que derivar el argumento de la exponencial. Y el argumento de la exponencial es su exponente. ¿Cuál es la derivada de 4x? Sería simplemente 4. Por lo tanto, el resultado en este caso sería 4e elevado a 4x. Ahí tendríamos la derivada de e elevado a 4x. Ahora tenemos la derivada de la tangente del seno de x cuadrado. Ya, esta derivada se ve como un poco más compleja. Entonces, primero, ¿cuál es la derivada de la tangente? Que es lo primero que está afuera. La derivada de la tangente es secante al cuadrado. Sería secante al cuadrado de seno de x cuadrado. Multiplicadora, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Ahora multiplicamos, derivamos lo que está dentro de la tangente, que sería el seno. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Coseno de x cuadrado. ¿Y ahora estamos listos? No, porque ahora hay que multiplicar, hay que derivar lo que estaba dentro del seno, que es el x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, todo esto se traduce a 2x por secante al cuadrado de seno de x cuadrado por coseno de 2x. Y ahí estaría listo. Por lo tanto, ahora podemos hacer la sustitución de todo esto dentro de la derivada que nos están pidiendo. Entonces, vamos a acá. Eh, bueno, el primero lo reemplazo directo. Sería 2x partido 1 más x cuadrado. Más, ya, y ahora recordemos, sería como, yo lo voy a expresar simplemente, y después lo vamos a sustituir. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y aquí yo lo anoto como expresión solamente. El segundo derivado, ¿ya? Con la comilla recordemos que yo estoy diciendo que se está derivando. Y ahora yo voy a sustituir porque yo ya tengo todas las respuestas acá. Entonces, eh, bueno, esto ya sabemos que nos queda 2x partido 1 más x cuadrado, más la derivada del e elevado a 4x, esto lo teníamos aquí, es 4e elevado a 4x. Por el segundo se deja tal cual. Después el 4e elevado a 4x se queda tal cual. Y ahora yo noto la derivada de esto. Que sería todo lo que yo tengo acá. O sea, sería 2x por secante al cuadrado de seno de x cuadrado por coseno, ay, perdón, ahí me equivoqué, coseno de x cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora, bueno, tendríamos que tratar así como de intentar quizá como simplificar alguna, factorizar. Bueno, no sé si hay mucho que factorizar aquí. Sería como factorizar por 2e elevado a 4x. Por aquí me quede 2 tangente del seno de x cuadrado más x secante al cuadrado de seno de x cuadrado por el coseno de x cuadrado.
Y ahí nos quedaría esta segunda derivada. Uy, un poquito complejo, pero así se van desarrollando todas estas derivadas. Ya, vamos con la 3. Nos dice f3 de x es igual a x por e elevado a x cuadrado por tangente de x elevado a 3. Ya, en este caso no son solamente dos factores, son tres factores. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo resolveríamos esto? Ahora ya no son dos factores que se están multiplicando, que dependen de x, son tres. Entonces, digámoslo así, como que si nosotros tuviésemos algo así como eh, g de x por h de x por y de x, y tú estás derivando todo esto, el resultado debería ser el primero derivado por el segundo sin derivar por el tercero sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado por el tercero sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo sin derivar por el tercero derivado. ¿Se entiende un poco como la lógica que va siguiendo esta expresión? Ya, entonces ahora, bueno, yo lo que creo que podemos hacer es como derivar cada una por separado. Entonces, vamos viendo. El primero, como nuestro g de x, sería como nuestro x solamente, ¿viste? Entonces, ¿cuánto es la derivada de g de x? 1. La derivada de x es 1 solamente, ¿ya? Em, Ahora, la derivada del otro, que sería nuestro h de x, este es e elevado a x cuadrado. ¿Cuál sería esta derivada? Sería el e elevado a x, siempre te da lo mismo. Tú primero lo copias, tal cual. E elevado a x cuadrado. Como ya derivaste la función exponencial, ahora hay que derivar el argumento de la función exponencial, que sería el x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Y ahí está listo. Ya terminamos, como llegamos hasta el fondo de la función. Y por último nos queda el y de x, que sería la tangente de x al cubo. Por lo tanto, esta derivada sería, la derivada de tangente es secante al cuadrado de lo que tenemos, que sería x cubo. Y ahora que ya derivamos la tangente, ahora derivamos lo que está dentro de la tangente, el argumento, que es el x cubo. La derivada de esto es 3x cuadrado. Entonces, ahora que tenemos todas estas derivadas, ahora tenemos que tomarlas y sustituir. A ver, las voy a anotar como ahí. Ser un poco chicos, pero ahora vamos a hacer la sustitución directa. Sería el primero derivado, que es el 1, por el segundo sin derivar, que es el e elevado a x cuadrado, por el tercero sin derivar, que es la tangente de x al cubo. Más el primero sin derivar, que es el x, por el segundo derivado, que es el que tenemos acá, que es e elevado a x cuadrado por 2x, por el tercero sin derivar, que es tangente de x al cubo. Y por último, el primero sin derivar, que es la x, por el segundo sin derivar, que sería el e elevado a x cuadrado, por el tercero derivado, que sería secante al cuadrado de x al cubo, por 3x cuadrado. Y ahora vamos a intentar factorizar. ¿Qué factor común tenemos? El e elevado a x cuadrado está en todos. ¿Y habría otro más? No, creo que solamente tenemos ese. Entonces, e elevado a x cuadrado, factor de tangente de x al cubo más 2x cuadrado tangente de x al cubo más x por secante al cuadrado de x al cubo. Bueno, aquí debe haber puesto 3x al cubo. El x por el 3x cuadrado me queda 3x al cubo, entonces lo anoto directamente. Y ahí estaría la derivada de toda esta función que teníamos ahí. Ya, estos ejercicios son de razones de cambio, ¿ya? Son ejercicios de planteamiento en donde de alguna forma nos dan algo que está variando a una tasa que ya
tiene una determinada tasa de cambio. Y con respecto a eso nosotros tenemos que generar algún tipo de planteamiento que nos permita desarrollarlo. Nos dicen acá, por ejemplo, una placa circular de metal se dilata por acción del calor, de manera que su radio aumenta con una rapidez de 0,02 centímetros partido por segundo. ¿Cuál es la rapidez con la cual aumenta el área cuando el radio mide 20 centímetros? Entonces, acá hay que tratar de establecer una relación entre lo que es el radio y lo que es el área. Sin una circunferencia es fácil. El área es igual a ¿qué cosa? A pi por r cuadrado. Esta es la función básica que nosotros tenemos. Lo que vamos a hacer nosotros lo vamos a derivar. Pero lo vamos a derivar con respecto a ¿qué? Con respecto al tiempo. Entonces yo derivo acá. Le aplico derivada con respecto al tiempo a la parte que tengo a la izquierda y la derivada con respecto al tiempo a lo que tengo a la derecha. Entonces, fijémonos que aquí, bueno, esto nos va a quedar directamente la derivada de a con respecto al tiempo. En este caso el pi es una constante, así que podemos sacarla de la derivada, nos quedaría pi multiplicado por la derivada de radio al cuadrado con respecto al tiempo. Y ojo con esto, porque ahora tenemos que aplicar regla de la cadena en esta parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos derivando una función que está al cuadrado, ¿cierto? Entonces, al aplicar la derivada de esto, nos daría algo así como 2r. Esa es la derivada que tenemos acá. La derivada como una función cuadrática es 2r. Pero ahora hay que aplicarle como la derivada al r con respecto a t. Y eso se tiene que dejar acá. dr en dt. Van a hacer esto con un poquito más de detalle. Sería como entender esto. dr cuadrado en dt. Y esto lo podemos separar como en decir esto. Como dr cuadrado en dt. Es lo mismo, ¿cierto? Yo como que lo separé por decir así como en una fracción. ¿Ya? Es lo mismo, pero lo tengo como separado en una fracción. Y ahora lo que yo hago es derivar esto con respecto al radio y al radio ahí. Los coloco en ambos lados. Entonces, si yo derivo esto con respecto al radio, aquí fácil me queda 2R. ¿Ya? Pero este factor tiene que quedar la derivada del radio con respecto al tiempo. ¿Ya? Esto es lo que queda acá. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, veamos, ¿qué es lo que me preguntan? ¿Cuál es la rapidez con la que aumenta el área? La rapidez con la que aumenta el área, ¿qué me están preguntando? De A en dt. ¿Cómo varía el área con respecto al tiempo? De A en dt es igual a qué, y ahí vamos sustituyendo. Nos dicen que cuánto mide, cuánto varía. Cuando el radio mide 20 centímetros. Entonces, vamos viendo, sería pi por 2 por 0, perdón, por 20 centímetros multiplicado por el dr en dt. ¿Cuál es la variación del radio con respecto al tiempo? Eso también lo tenemos. La rapidez con la que cambia el radio. Nos dice que es de 0,02 centímetros por segundo. Por lo tanto, esto me haría dA en dt, sería, bueno, el pi lo voy a dejar ahí de lado, 2 por 20 es 40, y 40 por 0,02, ¿cuánto es ahora esto? 80, ¿ya? O sea, sí, perdón. O sea, al final, 2 por 20 por 0,02 me daría 0,8. Y ahora veamos las unidades. Centímetro con centímetro sería centímetro cuadrado partido segundo. Y es coherente con lo que estamos viendo. Área con respecto al tiempo. Centímetro cuadrado es unidad de área y segundo es unidad de tiempo. Por lo tanto, la variación aquí sería 0,8 pi centímetros cuadrados partido segundo, la variación del área con respecto al tiempo. Vamos entonces con el ejercicio ahora. Nos dicen determine si existe un valor f' de 0 en la siguiente función. Nos dicen que f de x vale x cuadrado, valor absoluto de x. Y nos dan la siguiente función. Ya, en este caso, sí, como que el valor absoluto realmente funciona como de alguna forma con positivo o con negativo, dependiendo de lo que sea. Entonces, mira, yo voy a volver a anotar mi función en términos como del valor absoluto, pero por la definición. Entonces, yo lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a decir así como, mi función original f de x es x cuadrado por x cuando el x es mayor o igual a 0.
y voy a decir que esto es menos x cuadrado por x cuando tengo valores menores a 0. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer es derivar esta función. La voy a derivar. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me quedarían estas derivadas? ¿Ya? Para el primer caso, me quedaría, bueno, sería un poco raro, pero sería la derivada del primero, ¿ya? Que sería 2x. ¿Ya? O sea, aquí me están pidiendo que lo haga como con la definición. ¿Ya? Yo no sé si necesariamente hay que hacerlo con la definición. ¿Ya? Eh, a ver, voy a intentar hacerlo con la definición. Sí, o de como lata, pero ya. Vamos, lo que yo tengo acá, ¿cuál es mi función? La primera que yo tengo. ¿Está cierto? Yo lo voy a hacer para la parte positiva. Ojo con eso. La voy a hacer para qué función? Para la parte que bordea por los números positivos. ¿Ya? Lo que hay que entender es que la función valor absoluto, tú siempre vas a tener una división como entre lo que es positivo y lo que es negativo. ¿Ya? Vas a tener dos funciones, una para tu parte positiva y otra para tu parte negativa. Yo voy a considerar la primera parte. Entonces me va a quedar, eh, esta es mi función original, entonces yo lo único que hago es sustituir y digo, sería x0 más delta x, esto está al cuadrado, por x0 más delta x. ¿Ya? Y esto yo tengo que restarle el x0 eh, al cuadrado por valor absoluto de x. ¿Ya? Esa sería mi función sin el delta x. Todo esto se divide por delta x. Entonces ahora tengo que desarrollar esto. Y esto que me queda. Entonces ahora, ¿qué pasa con este cubo? Ya que me quedo como raro. Menos x0 por valor absoluto de x. Este también era x0. ¿Ya? Eh, ahora tengo que desarrollar el cubo binomio. ¿Ya? Y desarrollar el cubo binomio significa decir esto, el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el delta x al cuadrado más el delta x al cubo. Y a esto yo tengo que restarle ¿qué cosa? ¿Cuánto sería esto del x cuadrado por el valor absoluto de x0 que al final sería como x0 al cubo? ¿Ya? Entonces, ¿qué gano yo con esto? Llevarlo a x cubo. ¿Y qué sería lo que me está quedando? Me quedaría todo esto de acá. Entonces, ojo con lo que voy a hacer. Yo voy a generar una factorización. Voy a factorizar por el delta x. Me va a quedar 3x0 más 3x0 por delta x más delta x cuadrado. Todo esto dividido en delta x. Y no olvidemos que todo esto yo tenía aplicado como el límite. Límite cuando delta x vale 0, cuando delta x vale 0. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasó? Que como yo tengo este límite del delta x que vale 0, yo tengo acá 3x0 más 3x0 delta x más delta x cuadrado. Todo lo que es delta x se transforma como 0. Y me queda 3x0 más 3x0 por 0. Esto se transformó a 0. Más 0 al cuadrado. El delta x cuadrado se transforma a 0. Estos se me fueron. Resultado final, 3x0. ¿Ya? Ahí estaría el resultado de esta derivada. 3x0 positivo. Por lo tanto, esto que yo acabo de hacer acá es como lo que debiésemos hacer para describir la primera derivada que nos queda positiva. 3x al cuadrado. Oh, perdón, aquí me comí algo. Está como x cuadrado. Ahí sí. ¿Ya? Esto era para cualquier valor según esta definición que teníamos acá. ¿Ya? Yo ahora aquí, cuando la generalizo, solamente le coloco x. Y lo que tendríamos que entender es qué es lo que ocurre para el otro, que el otro caso sería como negativo. Yo repito el mismo procedimiento, pero ahora con un negativo, y esto me quedaría como menos 3x cuadrado. Esto será para los x mayores o igual a 0, y para aquí para los x menores a 0. ¿Qué es lo que pasa? Que uno tiene que ver aquí como esta función, tenemos que ver los límites, como el límite lateral por un lado y el límite lateral por el otro. Entonces, acá nos metemos de lleno a lo que es como la definición
de una derivada. Para que exista una derivada, ¿qué tiene que ser en primer lugar? Tiene que ser continua, ¿ya? Y para que sea continua, el límite lateral, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces, los límites laterales están dados por la función original. Continuidad. Primer punto. Continuidad. Nos dice que la función de un determinado x sub 0 por la izquierda tiene que ser la función de ese x sub 0 por la derecha también. Por ambos bordes. ¿Ya? En este caso, si evaluamos la función en 0 por la izquierda, ¿será igual a la función en 0 por la derecha? Acá tendríamos la función cuando bordea ¿por qué lado? Por el lado derecho, como por el lado positivo. Y si reemplazamos por 0, ¿cuánto nos va a dar esto? 0. Y si reemplazamos por el otro borde, daría menos 0. Pero menos 0, ¿qué es? Es 0 también, da lo mismo. Entonces aquí sería como menos 0 igual a 0 y eso es correcto. Por lo tanto, la condición de continuidad se cumple. ¿Ya? Ah, y otra cosa, que aparte esto tiene que ser la función derivada en el punto. O sea, no la función derivada, perdón, la función evaluada en el punto. Y esa función también, ¿cuánto nos da? 0. También nos da 0. Evaluada en el punto, no por los límites, no por los límites, ¿ya? Sino en el punto, también nos da 0. Por lo tanto, la condición de continuidad se da. Y ahora lo que tenemos que ver es la condición como de la derivada. Eh, y esta condición es lo mismo, pero ahora por las derivadas. O sea que la derivada por la izquierda sea igual a la derivada por la derecha, y esto también sea igual a la derivada evaluada en el punto. Entonces, ¿cuánto nos dice esta fórmula? Esto es la derivada por la derecha, abajo la derivada por la izquierda. Pero como están evaluadas en cero, ¿cuánto va a dar esto? Sería 3 por 0 al cuadrado. O sea, 3 por menos 0 al cuadrado. Y si fuera 3 por 0 al cuadrado, que sería lo mismo que decir 3 menos 0 al cuadrado, todo esto me da 0. Se cumple entonces la condición de que sea derivable, ¿ya? Por lo tanto, la función sí es derivable en ese punto, ¿ya? Existe un valor f' de 0, ¿sí? Y nos da 0, 0', ¿ya? Y ahí estaría. Encuentre la recta tangente de la función bla 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 en el punto x igual a 1, ¿ya? Recuerda que la recta tangente de la función bla bla bla, ya. Ya, primero nos habla de la recta tangente, ¿cierto? Está como medio raro. Entonces, mira, recordemos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos eh, para calcular una recta tangente? En realidad, no es que una recta tangente, una recta cualquiera. Lo que nosotros necesitamos son dos puntos, o si no tenemos dos puntos, uno solo con su pendiente. Con eso determinas cuánto va a ser la función que determina esa recta. Entonces acá tenemos este punto, por lo tanto lo primero va a ser que evaluemos cuánto vale este punto para determinar cuánto vale en su coordenada y. Entonces sería f de 1. Y lo único que hacemos es reemplazar. Sería 4 logaritmo de 1 más 2 por 1. Logaritmo de 1 es 0, así que esto se nos hace 0. Esto nos queda 2. El punto x0, y0 es el 1,2. Tenemos listo nuestro punto. Pero ahora lo que necesitamos es otro punto para calcular la pendiente. Pero ahora estamos en cálculo. Y el cálculo ya no hace falta dos puntos, sino que ahora aplicamos derivadas. Cuando tú derivas una función, obtienes las pendientes de esa función. Entonces ahora lo que vamos a hacer es derivar la función y esa función derivada la evaluamos en el punto que nos piden para obtener la pendiente en dicho punto. Por lo tanto, vamos derivando. La derivada de la función sería la derivada de 4 logaritmo natural de x, sería el 4, como es una constante, que da 4, pero la derivada del logaritmo natural es como dividir el argumento que pasa abajo como denominador. Sería 4 partido x. Y la derivada de 2x sería simplemente 2. El x como que se elimina. Cuando es x, ¿ya? Ahora, esta función la evaluamos en el punto 1. Sería 4 partido 1 más 2. 4 más 2 nos da 6. Esto, que es la derivada en ese punto, vendría siendo la pendiente. Y con nuestro punto y con nuestra pendiente, ahora aplicamos la función, ¿ya?
Bueno, en este caso, si nos entregan aquí la función, bueno, aquí la entregan como súper extraño, pero sería algo así como g de x sería igual a la función evaluada en el punto cero. ¿Cuánto es la función evaluada en el punto cero? Sería el 2. 2 más la derivada de la función. ¿Cuánto es la derivada de la función? 6. Y sería x menos el punto en cuestión, que en este caso sería el 1. Entonces ahora desarrollando esto nos queda 2 más 6x menos 6 es igual a 6x menos 4. Esta va a ser nuestra ecuación tangente a la función en el punto x igual a 1.